Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien y espero que hayan salido con sombrilla o con bloqueador, porque realmente hace mucho sol, hace mucho calor. Son las 19:02, amigos, comenzamos La Máquina de Pensar. Esta semana vamos a estar, va a estar muy surtida, entre otras cosas vamos a tener una novela escrita por WhatsApp, vamos a estar hablando de un seminario que se llama, un encuentro que se va a llamar Lebrero Hipnótico en Centro Cultural de España. Vamos a pasar una entrevista que hice la semana pasada con respecto al seminario de Ida Vitale, con un investigador mexicano, canadiense, pero que vive en España, que se llama Aurelio Major, y que fue muy, pero muy buena, una gran charla con Aurelio Major, realmente a mí me gustó mucho. Pero hoy vamos a hablar de Guatemala, vamos a recibir al escritor guatemalteco, él es narrador, es microficcionista también, Armando Rivera. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Gracias, muy amable, mucho gusto. Gracias por el espacio para poder compartir aquí en La Máquina de Pensar. En la obra de Armando Rivera hay poesía, pues me había olvidado que había poesía también, narrativa, ensayo y microficción. Me estabas diciendo ahora que estás recorriendo esta patria latinoamericana y vas haciendo crónicas de viajes. Sí, bueno, hay un proyecto muy personal que está vinculado a tratar de recuperar estas nuevas voces del proceso identitario en América Latina, cómo se transforma y qué valores nuevos va adquiriendo, con los preceptos básicos que hemos tenido, que fue el idioma y parte de las religiosidades y cómo éstas se han transformado. Lo comentábamos recién fuera de micrófonos, ¿no? Por un lado, el idioma, que es, muchas veces nos olvidamos que en el planeta Tierra hay muy pocos lugares donde en una extensión tan grande de tierra, en un subcontinente, se hable el mismo idioma, ¿no? Es algo muy difícil de encontrar, ¿no? Porque uno en otros continentes va atravesando y hay un montón de idiomas, y eso son verdaderas barreras. Claro, la riqueza dialectal es una de las cosas que te debe dar la pauta, porque desde México hasta la Patagonia, hasta Ushuaia, vas a encontrar el español. Obviamente, salvando la diferencia que es Brasil. Fue el dominio colonial, entonces este idioma es de imposición colonial. Obviamente también hay una riqueza de otros idiomas. Obvio. Sí, Por ejemplo, Guatemala tiene 23 grupos etnolingüísticos completamente diferenciados, claro, y que mantienen una estructura almayense, pero no es maya. No es maya, ya no, hay una variación precisamente sobre eso. Entonces, pero el idioma oficial, digamos, del Imperio Español fue el español o el castellano, como lo querás ver, y entonces ese es un legado se va transformando y tiene estas variaciones. Perdón que te interrumpa, pero mencioné a Aurelio Major, y una de las cosas que estuvimos conversando con él, con este investigador, precisamente me decía que cuando se edita en Brasil, y se hace ediciones para Brasil y para Portugal generalmente. En cambio, nosotros en América, incluso en Hispanoamérica, no ha variado tanto el idioma, podemos comprendernos, digamos, todavía podemos comprendernos bien, porque la sintaxis es prácticamente la misma, obviamente varían el vocabulario, obviamente hay otras palabras, pero nos podemos comprender. Creo que sí, pero hay una riqueza. Por ejemplo, los giros propios que va teniendo el idioma y estas variaciones hacen que cada país, o en algún momento varios países, tengan el uso ya diferenciado. Cuando oís hablar, por ejemplo, con mucha velocidad a un cubano oriental, llega un momento que incluso siendo vos hispanohablante te quedas, perdón, ¿me dijo qué? ¿Sí? O si vas a una zona muy al sur de Chile también, el lenguaje que van a manejar, sí sabes que está estructurado en el castellano, pero tiene una variación dialectal propiamente que te quedas impresionado. Obviamente se recurre a la estructura y ahí te puedes volver a comunicar. La misma palabra ómnibus, autobús, bus, camioneta, guagua, solo para ponerte una palabra que va a irse transformando constantemente. El bondi, cuando me dicen a mí la primera vez que voy a la Argentina, ¿vas a abordar el bondi? El colectivo también. Me quedo, no estoy seguro. O el micro. La micro. Sí, bueno, eso te da una idea de cómo se ha manifestado esto. Y está atravesado el idioma que va marcando, digamos, todas estas connotaciones de lo nacional
y adquiere una forma que le da cierto sentido identitario. Y cada país lo va a reivindicar de una u otra manera y tienen lazos vinculantes con algunas palabras, con otras no definen. Sí, pero incluso los propios países hay, como decís vos, bueno, el sur de Chile es una cosa que es diferente, por ejemplo, el norte argentino de repente está más vinculado con el norte de Chile, digamos, sí, que con Buenos Aires, por ejemplo. claro, ¿no? digamos, Jujuy tiene incluso más referencias al lenguaje boliviano en su variación dialectal, digamos otra vez, que con el bonaerense propiamente, ¿no? Claro. Ahí podrías dar una Sí, cuestión. ellos te dirán que no, bajo ningún concepto, porque no quieren parecerse, pero eso existe. Fui el año pasado, me tocó conocer a Tucumán y también ver cómo habla la gente, digamos, y claro, están a menos de 150 kilómetros de Chile, digamos, ¿no? O sea, Pero bueno, no sé, yo los amigos que conocí lo sentían con mucho orgullo, era una parte de su identidad, este lenguaje propiamente que estaban usando, que tomaba algo de la aymara, algo de si lo vas analizando, y no, mis amigos se sentían muy contentos de poder tener esta diferencia. Claro que los enriquecía, ¿no? Enriquece, No, obviamente. no. Y otra característica que tiene, digo, y tiene, va en la misma dirección que estás hablando, es que se definió en su momento, alguien definió a América Latina como un continente mestizo. Y el mestizaje no solamente, digamos, de razas o en fin de etnia o lo que fuere, sino también un mestizaje cultural, y eso es muy importante. De hecho, tendrías que regresar, porque el mestizo como tal solo puede ser a través de la hibridación cultural. El mestizo de razas, no sé, debe ser un concepto etnocéntrico, con una carga de racismo y de violencia que parte todo lo demás. Si existe como tal la palabra mestizo, tendría que ser a la referencia cultural. Cultural, claro. Nada más, no lo podría sacar y hablar de razas, pero solo hay una raza. En el planeta quedó una raza humana. Una raza humana. No hay dos ni tres. Está bien, pero sí hay una serie de culturas que se están constantemente prestando. En el mismo manejo del idioma, para decirte, los anglicismos metidos ahora en todo el mundo, y particularmente en América Latina, que es lo que hablamos, te da la pauta de cómo se está moviendo el idioma. La gente ya no dice gimnasio, dice gym. Sí, claro. Me dices, pues sí, ahí tenés otra vez el idioma como un ente vivo que se está transformando, se está transmutando constantemente, porque el final de la oración es comunicarse. Sí, aparte, digamos, todo cuando hablamos de la sintaxis o hablamos de las academias, siempre ellos van 50 años atrasados de lo que va modificando el lenguaje que es vivo, ¿no? Que eso es claro. Pero lo mejor de todo es eso que a veces perdemos de vista, que estamos en un subcontinente que tiene el mismo idioma, digo, ahora, ¿no? Eso es Dale la categoría de continente. Bueno, continente. Dale la categoría de continente. Yo me siento muy, muy bien en el sentido latinoamericano en el continente de América. Realidad, vamos hasta América del Norte, porque es hasta México. E incluso el segundo, digamos, me decían, el segundo lugar donde hay más mexicanos, la ciudad más importante de México, que es el DF, y la segunda está en Estados Unidos. Está dentro de Estados Unidos. De todos hay como 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Claro, sí, pero están regados por todo. Y recordate que el Imperio Español comenzaba exactamente desde abajo de Alaska, agarraba toda la costa oeste y se iba hasta ahí la Patagonia. Exacto, exacto. Entonces, y Guatemala en eso, digamos, porque también, digo, uno, como bien me señalaste, hay 23 etnias o, digamos, grupos etnolingüísticos, y está ahí, digamos, ese pasado maya, ¿no? Y también, digamos, cuando hablo de esa inmigración a Estados Unidos, no son mexicanos solos, obviamente, lo que no. Pasó el año pasado, en el 2018, ¿no? Todo esa 7.000... Esa columna que aquí hubo hace muy poquito en Montevideo, hubo un fotógrafo mexicano hizo una exposición de lo que fue la columna, ¿no? Sí, 7.000 hondureños salieron ya desesperados por la violencia sistemática que el gobierno impuesto finalmente a través de unas elecciones fraudulentas lo tiene, y desesperadas las personas por tratar de vivir, organizar 7.000 personas caminando 3.000, 4.000 kilómetros. Sí, la angustia debe ser muy grande. El Triángulo Norte, como se conoce, Honduras, El Salvador y Guatemala, paso
para México y de México para los Estados Unidos, Sí, sí. a intentar recuperar lo que llamaron el sueño americano, que ahora nada más es intentar sobrevivir a la violencia Sí, que queda del otro terrible. lado. Sí, Y sabiendo que aparte Ujú. los esperaban y que no iba a haber casi posibilidades de saltar, de pasar a la otra la barrera. De hecho, las fotografías de este hombre mostraban eso, ¿no? Digamos que con casi el ejército del otro lado de los Estados Unidos esperándolo. Y aún así, y aparte se dice muy fácil, digamos, Guatemala, Honduras, pero atravesar todo México ya de por sí es una Un periplo hazaña, es increíble. increíble. ¿No? Increíble. Sí, hay puestos de solidaridad y Sí, mucha Pero igual, solidaridad. Ujú. eso te demuestra nada más lo ineficiente que termina siendo el sistema para los países Sí. nacionales de orden pequeño. Ujú. Muy eficiente para la riqueza de los poderosos, pero Ujú. para que la gente se vea obligada a Sí, emigrar no es pero porque esté loca, sino eficiente finalmente... para la riqueza hasta cierto punto. Si lo pensás un poco más, Me la parece. gente rica también tendría, ¿no? Tendría que darse cuenta que en la medida que haya un mínimo desarrollo, no se ocurren esas grandes migraciones, en fin, de todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, Claro. todo lo que ya sabemos. Pero parece que no lo entienden. ¿Vos por No, qué sos? porque parecería una cosa lógica. Son Sí, incluso claro. hasta recuerdo haber leído denuncias en su momento, hace mucho, ahora estoy hablando hace 25 años atrás, que hablaban de los desarrollos tutelados, ¿no? Que estaban mal, no sé qué sé cuándo. Pero se pasó eso a un subdesarrollo, ¿no? O sea, porque Tutelado. claro, sin nada, claro, Claro. porque si vos lográs que se desarrollen, lo mismo pasa en Europa, digamos, Ujú. con el norte de África, con toda África. Ujú. En vez de dedicar ingentes cantidades de dinero y recursos para tratar de frenar esa ola que es imposible frenar, ese dinero se podría invertir para que precisamente esa gente, no sé, la mitad se quedara, digamos, y se quedan, porque no todo el mundo quiere huir de su casa. No, ¿no? yo Estamos diría que la gente le gusta el lugar donde Yo nacido. creo que es muy, sí, muy yo raro a creo los que que sí. nos guste viajar y que tengamos otra idea de la vida. Pero, por ejemplo, hace algún tiempo escribí una columna porque a Trump, en este afán de tratar de construir un muro, le habían dado $250 millones. Cuando lo miras decís, bueno, puede ser una nada, pero con $250 millones podés mediar y podés hacer otro tipo de cosas. Bueno, supongo que los vendedores de hierro y de cemento debe ser un buen negocio. Sí, un buen lobby debe ser. Sí, igual, finalmente toda esta lógica que va, lo vas a resumir en el aparato bélico. La industria militar está atrás buscando cómo crear los conflictos para vender el armamento. Pero la tragedia humana que hay ahí, de los niños, de los ancianos, de las familias, finalmente, eso es muy doloroso. Pero creo que falta todavía un poco de camino y ese camino es el que vamos a ir recorriendo para esperanza de no muera. Bueno, otra de las cosas que se dice de América Latina es que es el continente de la esperanza, siempre se dijo. Sí. Yo tenía un profesor, un historiador muy conocido que decía, a veces América Latina es el continente de la esperanza y otra vez es el de la espera, ¿no? Sí, claro. Veo acá en tu, digamos, tenés una trayectoria muy rica, tenés eso, lo que, digamos, estuvimos hablando de tu faceta ensayística, ¿no? De tu faceta como cronista de viaje, como poeta, y ahora veo a alguien que yo conversé en su momento, Elsa Cross también, ¿no? Sí. La escritora Elsa Cross, mexicana. ¿Y cuánto hace que estás acá en Montevideo? Digo, esta pregunta te la habrán hecho, Sí. es muy comprometida, pero ¿qué piensas de Uruguay? Me la había sacado fuera de micrófonos. Menos mal me la formulaste de una mejor manera porque me ha dicho, ¿y cuál es el mejor país en que has estado? Pará, o sea, es una pregunta políticamente incorrecta, digo, ¿no? Cada país y cada región, como cada habitante, tiene su propia particularidad, con todos sus grandes aportes, nada más. Uruguay me parece un país que tiene una dinámica muy lenta. Me gustó mucho vivir el sentido, lenta no en el sentido del ritmo, a lo que me refiero, no al ritmo trepidante que tiene, sino hay un ritmo más pausado de la vida, lo cual le da una cierta calidad de vida al mismo Uruguay.
Lo he vivido porque he estado en las grandes urbes, donde todo urge y no sabes para qué urge, pero todo tiene que Sí, en el urge. DF, por ejemplo, en México, Claro. es impresionante. ¿No? Sí. La misma Ciudad de la Furia o Santiago, que digamos serían como las capitales, tienen esta versión de tambores corriéndote para algo. Bueno, Uruguay no me ha dado eso. Tuve el gusto de estar en el momento de las elecciones con el Frente Amplio versus eso que vuelven a decir cambiemos, no sé, cambiemos. Y bueno, esta dinámica, me gustó mucho la dinámica que se fue dando, la forma como el uruguayo volvió a salir a decir, bueno, paren, bueno, y al final quedan con 28,000 votos. Te quedas pensando, pues sí, hay una oposición puesta, pero hay una concienciación del mismo uruguayo que plantea un esquema político diferente. Sí, en otro país, digamos, que haya un balotaje y que termine por 1,5 puntos, digamos, se podría haber generado grandes problemas, ¿no? Ajá, O sea, sí. cuando estamos hablando, casi que había 1.000.000, no sé, 100.000 de un lado, 1.130.000 del otro, ¿no? Más o menos, no me acuerdo. Es muy chica la diferencia y alguien podría haber, bueno, protestado, quejado, en fin, una serie de cosas. Y hay que mirar a América Latina, como estamos, ¿no? Y aquí no ocurrió. Aquí todo el mundo mantuvo la calma. cree, no, porque hay como una especie. Incluso hablé con Aurelio Major, precisamente este investigador, y él, que es mexicano, pero que vive en España, me dice: sí, debe haber grandes pactos políticos. Y yo digo: no hay ningún pacto político. Acá hay como una especie de conciencia de que lo que hace la Corte Electoral está bien contado. Y punto. A mí me parece que está bien. Y ya está. Bueno, en la gente. Validamos el sistema democrático sobre esta diferencia a partir de obtener los gobiernos por la elección popular del voto. Claro. Cuando pierde legitimidad las instituciones de Estado, particularmente esta que es la Corte Electoral o las Cortes Electorales, termina pasando pues conflictos sociales, queman las urnas, salen a protestar. Claro. Y bueno, el sistema está muy desquebrajado en muchos de los países. El sistema neoliberal como que... Sí, yo una vez hablando con una escritora peruana, Irma de Águila, que es que aparte hace 25 años que trabaja para la ONU de observadora electoral, y ella me hablaba de Haití, por ejemplo, porque ella siguió todo el proceso de Haití. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo fue eso? Porque no, Haití, que siempre parece tan mal. Y me dice, y cometimos el error que se comete siempre en América Latina, que es creer en una persona. Confiar todo en una persona que era Jean-Bertrand Aristide, por ejemplo, ¿no? Que empezó bien, pero después, ¿no? Y cuando lo que hay que confiar es en las instituciones, hay que desarrollar las instituciones. Lo que pasa es que desarrollar las instituciones es algo más lento, es menos épico, es menos retórico. Pero a Haití le pasa algo muy particular. Yo me recuerdo Isla bajo el mar de Galeano. Los franceses no les han perdonado. O sea, sí. Chris Christophe le hizo la insurrección en 1789, me parece. Sí. Quemó a todos los blancos y ahora los franceses han pasado 200 años hundiendo la isla. Es un acto de crueldad inusitada que tiene ahí, particularmente Francia, con muy bien que puedan caer algunos franceses amigos, pero la política exterior de los franceses sobre Haití, andale Galeano. Claro, pero se generó, digamos, a lo largo de muchas décadas grandes dictaduras, ¿no? Claro. Como Papa Doc y Baby Doc, Duvalier, y entonces eso generó un atraso impresionante en lo que es la institucionalidad, digamos. Y ahí no. Y entonces, digamos, confías en un solo persona y bueno, puede ocurrir que las personas son falibles todas, ¿no? Somos. Y de hecho el mismo sistema vuelve a ser falible. Claro. Sí, puede tener sus topes como tal, pero de alguna forma es el pacto, el trato social que hemos validado. El contrato social, sí, claro. Porque si no, volveríamos a la violencia desesperada, porque la realidad... Sí, bueno, y Uruguay tuvo en su momento un siglo XIX terrible, terriblemente violento, lleno de guerras civiles. Pero bueno, hablemos de Armando Rivera, de tu escritura. Bueno, estudiaste historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, sos poeta, sos narrador, sos ensayista. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos, digamos? Bueno, uno nunca deja de contar. No, sí, claro, me reí porque uno nunca deja de escribir realmente cuando... asume esto como una profesión o como un sentido de vida. Recientemente terminé un poemario que se llama Nosotros en la semilla de la noche. 18, 19 textos. La poesía para mí sigue siendo un recurso amoroso,
pero empecé a hacer una transgresión desde hace algún tiempo, empecé a modificar el signo como tal, y en un momento empecé a escribir solo con minúsculas. Me parecía que la diferenciación sígnica no me daba ninguna connotación. Una mayúscula, una minúscula, Armando lo puedes poner como tal, y por eso Armando Rivera siempre va con minúscula. En este último poemario, a partir de los nuevos lenguajes que se están produciendo, como los emoticones, le puse dentro del poema emoticons. O sea, ¿por qué? Porque quería jugar con eso. Y es un poco, dice algo así: en noches alunadas las vocales le rasgan el tedio a la luna. Entonces, si las vocales no existen, tendríamos una relación sígnica solo con consonantes. Tratar de escribir con consonantes sería ininteligible. No. Por ende, los emoticons que se vuelven ininteligibles porque no sabes qué significan 3 corazones, 2 verdes, 1 morado y 1 rojo, no sabes. Uno puede ser que te quiera, no te quiera, no sé. Hacen causa común, y ahí es donde empecé a meter parte de esta nueva reestructuración, y es a nivel gráfico. Un poco me daba la batalla porque tengo hijos ya profesionales y ellos juegan, porque el neolenguaje, digamos, usando a Orwell, lo plantea en esta reducción del idioma como tal, que se termina volviendo universal. Entonces regresé, jugué con los caracteres gráficos completamente, corazoncito, todo lo demás, para terminar en la conclusión que la poesía son 2 en una plaza. Vos y yo, le dice el tema en ese libro en particular. Entonces ese fue lo último que escribí, que está guardado en el cajón esperando su tiempo prudente de decantación. Claro, porque llega un momento que no tenés prisa. La prisa te lleva... Y no tenés distancia también, no hay que generar una distancia. Y sí, la urgencia por publicar es el camino a la mediocridad, decía. Cuando trabajaba como editor, decía, bueno, acabas de sacar un libro y ahora a los 6 meses quieres sacar otro. No, tampoco es verborragia esta cosa. Busca bien, hace algo que tenga un cierto sentido, que empuje más allá el idioma, que cree un contenido, que haga una propuesta estética, ética, filosófica, todo lo que puede llevar, en el caso particular de la poesía. Claro. Bueno, y que sea personal también. Sí, claro, ¿no? y hay quienes lo pueden hacer y pueden producir un libro cada mes, y a veces resultan maravillosos. Otros, no sé, un ejercicio para el papel. Claro. Y pues sabes que digo, vos hablaste de la lentitud de los uruguayos, del ritmo lento, pero en general el mundo evoluciona hacia otras velocidades, y hay una especie de vertiginosidad que está también tomando el tema editorial, ¿no? Sí, la inmediatez y sobre todo no dejar de descansar, digamos. No, sí, eso no sé si te va a producir realmente cosas desastrosas en el campo de la literatura. Bueno, vamos cortando. Nos dice Armando Rivera, bueno, que queda muy poquito ya para este bloque, en realidad nos pasamos mucho, pero yo quería simplemente terminar preguntándote por los microrelatos. ¿Cómo aparece esto de la microficción en tu producción? Ustedes tienen también a este grande como es Monterroso. Monterroso. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba. Exacto, Monterroso, entre Monterroso y Arreola está todo. Sí, claro. ¿Cómo surge el microrelato? Surge necesariamente como una acción cáustica, irónica, sarcástica, mordaz, frente a un sistema ominoso. Entonces la literatura se convierte en un estado de catarsis a través de esta ironía, porque no podés codificarla de otra manera. El microrelato como tal tiene muchas definiciones. La mía en particular es una historia en movimiento que te plantea o te resuelve una paradoja. Algo está sucediendo y te lo deja. Regresamos al de Monterroso, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Quién despertó? ¿Para qué despertó? Es una paradoja abierta. En mi caso personal, entré al microrelato un poco por esta urgencia que en algún momento de la vida tenés que tener, no sé por qué, ahora lo miro desde otra perspectiva, pero sobre todo el desencanto a nivel político, social, de la macroeconomía, de todos los temas que estaban. Entonces lo empezás a dibujar dentro del microrelato con esa carga de sarcasmo. Vamos al corte. Con ironía. Armando, te tengo que despedir y decirte que fue un placer conversar con vos. Microrelatos, Utopía tras el farallón, eso tiene que ver, Comerciales para mi muerte, El mundo feliz de las cigarras ciclistas, todo esto con minúscula como corresponde. Claro. Solo te quería pedir entonces
día 11 Ujú. de algo que no hablamos. En la universidad estaba buscando la invitación Ujú. porque voy a dar una plática de un libro que trabajé hace algún tiempo. Me En la tomó 2 universidad, minutos. en la Facultad de Comunicación. Sí, en la Facultad de En la Comunicación. Facultad de Ajá. Comunicación, que está en Gonzalo Es un Ramírez y conversatorio Jackson. Ujú. miércoles 11 de diciembre a las 14 horas, Salón 211, en la Facultad de Información y Comunicación. En la Salvador. FIC. Sí, sí. Sí, pues quien lo quiera participar, hice un libro homenaje a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 67, buscando el formato de cómic para contar la historia de este gran personaje. Sí, dijimos, sí, sí. La biografía de Miguel Ángel Asturias, ilustrada, digamos. Sí, ilustrada y que no realmente es un híbrido porque no corresponde a un cómic como Ajá. tal, pero tampoco puede ser una biografía en el sentido, sino hay una serie de estampas de vida que obviamente comienzan con el nacimiento en 1899 y con la muerte en 1971, 71, ¿sí? Ujú. En ese ínterin, los hechos políticos que acontecen a lo largo del siglo, la literatura que él escribió y la posición política que él manejó. Todo eso está metido en una serie de imágenes exquisitas que un ilustrador guatemalteco, Luis Robles, coparticipó conmigo. Nos pasamos 2 años, más o menos, discutiendo las ilustraciones y 14 años para poderlo sacar y bueno, salió bajo el sello de Alfaguara Infantil y para quien lo Espectacular. quiera participar. Entonces se va a presentar este miércoles 11 a las 10 y- espera, 14 horas. a las 14 horas en la Facultad de Información y Sí. Comunicación, Sí. en la FIC, que está ahí en Jackson y Gonzalo Ramírez. Ahí van y preguntan, en realidad se entra por San Jackson. Salvador, 1940. Exacto, San Salvador y Jackson, se entra Sí. por San Salvador. Armando Bueno, gracias. Rivera, gracias Bueno. por estar en La Máquina de Pensar. Está bien, gracias a vos, gusto saludar. Ahora en La Máquina de Pensar vamos a estar recibiendo muy rápidamente a Mariano González vía telefónica porque mañana presenta en el Centro Cultural de España su último libro que se llama Las Memorias de Ramón Quiebrayugos. Mariano González, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo, ¿vos? Bien, bien. Mariano González lo conocerán por la microficción en Todos Somos Raros. En el último Todos Somos Raros, bueno, en los dos Todos Somos Raros que estuvo aquí. En el segundo estuviste como, más bien, como apoyo logístico. Y en el primero de microficción estuviste como protagonista. Y bueno, tenés una editorial llamada Factor 30 que está vinculada al colectivo Sancocho. Y Las Memorias de Ramón Quiebrayugos tiene una historia muy particular. Vamos a contarla para ver si alguien quiere ir mañana a las 19 horas que se presenta en el Centro Cultural de España. Muy bien, sí, es un libro bastante particular porque es un libro que fue escrito dentro de un libro, digamos, un libro que ya existía, un libro de química en 1942 y yo empecé a escribir arriba de la letra impresa y se fue armando como un palimpsesto, es decir, un texto arriba de otro texto y empezó a aparecer el tema de la memoria y bueno, una reflexión cuasi filosófica sobre la memoria, si se quiere, con un personaje que además se cuentan sus recuerdos de la infancia, de la adolescencia, y eso también va entroncado con referencias a 5 películas de Werner Herzog que se estrenaron cada 10 años, que marcan como mojones en la vida del personaje. Esa es un poco la idea del libro, y mañana lo que vamos a intentar es pasar eso a imágenes, a música y a lectura, una cosa así como un poco multimedia, que vamos a hacer en el auditorio del Centro Cultural de España a las 7 de la tarde. Y bueno, también contamos con feria de editoriales independientes de Sancocho y también, bueno, nos vamos a agasajar a los que vayan con algunas cosillas y tenemos algunas sorpresas también. Pero veo que también hay como una entrada ahí, dice, por lo menos en el Centro Cultural de España, dice que hay una entrada. Sí, hay que llevar un recuerdo no perecedero. Un recuerdo no perecedero. Porque entonces, después con eso van a pasar algunas cositas, pero bueno, los esperamos porque va a ser nuestras presentaciones suelen ser bastante particulares, así que bueno, mañana trataremos de estar a la altura de la particularidad también. Mañana 19 horas se presenta Memoria de Ramón Quiebrayugos. Hay que decir un detalle, que Mariano González es profesor de literatura y es bibliotecario, y que una explicación de todo esto es que en las bibliotecas a veces hay que deshacerse de libros.
libros que nadie quiere, que nadie pide, en fin, y en este caso era un manual, un tratado de química inorgánica, química experimental inorgánica, y que antes de tirarlo era de 1942, lo que quisiste es empezar a escribir encima de ese libro, y de alguna forma también yo me imagino que el libro, no sé si habrá sido consciente Mariano o no, un libro que iba a ser tirado y desechado, ¿no? Normalmente es para pulpa de papel, o en fin, en este caso iba a ser para la basura, también generó quizás ese impulso de la ¿no? de la referencia, de la imaginación, de la memoria, ¿no? De la memoria y después de la imaginación. Sí, porque además primero que pensar a la memoria como un libro que se reescribe, ¿no? Y como en el palincesto lo que está escrito más debajo empieza como a aflorar, y después pensar en el libro también, que yo muchas veces cuando se habla del fin del libro, yo digo, bueno, si se terminan si ya no se publicaran más libros, tendríamos los libros para escribir sobre ellos, ¿no? Y esa broma se me hizo realidad porque fue lo que terminé haciendo, digamos, escribiendo sobre un libro que ya estaba impreso y quedó estéticamente muy particular, está todo manuscrito, entonces yo algunas páginas las escaneé y forman parte del libro, así como imágenes también de libros antiguos y que tienen que ver con mi historia, con la historia de Uruguay. Yo nací en 1972 y prácticamente toda mi vida, mi infancia la viví durante la dictadura, y eso también de alguna manera el libro intenta entroncar con la historia personal, la memoria personal con la memoria colectiva, ¿no? El libro, igual hay que aclarar que el libro es normalito en cuanto que se puede leer y que tiene esas imágenes cada tanto. De la misma forma que están intervenidas otras imágenes que son muy graciosas, ilustraciones de un libro de Spock, ¿no? De Benjamin Spock, donde la madre, Benjamin Spock se hizo famoso porque era un pedagogo masivo que influyó sobre la generación Spock en Estados Unidos, y una de las cosas que estos dibujos son para los niños, ¿no? Entonces, para las madres dice, no te enojes si tu niño no te presta atención, me imagino que diría, y entonces lo que puso Mariano González es, no te enojes si tu recuerdo no te presta atención porque está mirando un perrito, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una serie de juegos, pero bueno, Mariano, hablaremos cuando hablemos del libro acá, vamos a hablar en la máquina de pensar. Simplemente decirles esto, mañana 19 horas, Centro Cultural de España. El colectivo Sancocho se caracteriza siempre por hacer cosas medias performáticas, y en este caso obviamente llevarás el libro o lo mostrarás, este libro de Lorenzo Farabelli Musante, que es un libro de química práctica inorgánica de 1942, que fue escrito por Mariano González, nacido en 1972, y que ahí también aparece Aguirre, La ira del Dios, y otras películas de Herzog. Simplemente era una forma de comunicarnos con los amigos, y aquellos que quieran ir, esto es en el Auditorio Centro Cultural de España, y que no muerden, y tampoco es gratis, se puede entrar y se puede uno disfrutar, no está obligado a comprar el libro tampoco, así que se puede estar por ahí. Te mando un abrazo y ya coordinaremos para que vengas a hablar de acá de las memorias de Ramón Quiebra Yugos. Bárbaro, Pablo, muchas gracias, y los esperamos a todos los que se quieran animar. Muy bien, del otro lado del Río de la Plata, ya en Mar del Plata, está Ricardo Ruiz abriendo uno de los portales de... ¿Cómo andás? ¿Andás bien? De 1 millón de umbrales. Muy bien, Pablo, un portal más en esta larga cadena de umbrales o portales. Somos unos porteros nosotros ya, pero como tenemos 1 millón de umbrales, nunca nos vamos a repetir. Daphne du Maurier es la escritora del cual quería hablarnos Ricardo Ruiz en 1 millón de umbrales. Esta mujer es muy famosa, entre otros, por la novela Rebeca, pero también hizo el cuento Los pájaros. Alfred Hitchcock ahí estuvo, y también tuvo mucho éxito. ¿No? ¿Vas a hablar de eso? Sí, vamos a hablar principalmente de sus libros, o al menos 2 de ellos, que son los que he leído y puedo llegar a recomendar. Y porque es bueno, siempre que hablamos de maestros del género, traer una maestra del género, ya que no hay tantas mujeres que se han prodigado, ¿no? Por distintas razones sociales sobre todo. De hecho, siempre se las ha dejado en un segundo lado a las que tenemos como referentes, Mary Shelley, puede ser Shirley Jackson, y también ahora, Daphne du Maurier, no sé bien la pronunciación en francés, pero por ahí anda, la autora de la que vamos a hablar.
que en su momento, cuando publicó esta novela, Rebeca, en el año 30 y pico, creo que era 38, si no me equivoco, fue muy famosa la novela, también potenciada por la película de Alfred Hitchcock, la primera película de Hitchcock en Estados Unidos, y también es una autora que tuvo una segunda vida, sobre todo esta novela Rebeca, en el año 98, ya que en el año 98 Stephen King, ¿cuándo no? Que Stephen King en esta columna, Sí. publica su novela Un saco de huesos, una novela que era su primera novela con la editorial Scribner, con Simon & Schuster, un contrato que dio mucho que hablar, porque el contrato era muy económico, pero tenía muchas regalías por los libros. Ujú. Bueno, no viene al caso, pero el tema es que era muy famosa esa novela, Un saco de huesos, se la esperaba con ansiedad, y es una novela que toma dos referentes muy importantes, casi obsesivos en la novela. Uno es Bartleby, el escribiente de Herman Melville, Ujú. y el otro es Rebeca, de Dance du Maurier. Ujú. De hecho, en la novela de King vamos a ver ciertas similitudes con esta historia de esta autora, un escritor que vuelve a una casa de verano, que una mujer ahogada, fantasmas, misterios, crímenes, y fue una novela que hizo que todos los que nos gustara King fuéramos a querer leer esa Rebeca que obsesivamente aparecía en estas páginas, con lo cual la novela fue reeditada, empezó a tener una segunda vida, y toda una generación de gente nueva logró descubrir a esta autora a partir de estas reediciones de Rebeca, ¿no? No, y aparte hay que decir que la película de Hitchcock, por esas casualidades la vi no hace tanto, la volví a ver, es sorprendente lo bien que se mantiene esa película, y lo que logra en cuanto, bueno, vos que sos un experto en literatura fantástica, en el cine fantástico, la idea de el fantasma, ¿no? La idea del espectro, la idea del espíritu, presente en todos los momentos y nunca se ve. Claro, algo muy similar que de lo que hablábamos de Otra vuelta de tuerca, ¿no? Exacto. Ese estilo, Dance du Maurier es una escritora gótica, a pesar de tachado de romántica, algo que ella detestaba, porque en realidad sus historias terminan mal, son oscuras. Era una manera de encasillar, ¿no? O de reducir la literatura que producían estas mujeres a un rol de un entretenimiento para mismas mujeres. Y realmente, yo por lo menos los dos libros que he leído, que es la mencionada novela Rebeca, y un volumen de cuentos que se llama Los pájaros y otros cuentos, realmente es sorprendente. Y con lo que decís vos, sí, la película de Hitchcock es muy fiel a la novela, con lo cual es algo muy bueno también, porque no es algo que siempre hacía Hitchcock. En este caso sí lo hizo, y es una historia muy, muy fiel a la novela y transmite casi las mismas sensaciones. Y tuvo mucho éxito en su momento, o sea, estoy leyendo acá, fue publicada en 1938 y realmente ganó, aparte, el National Book Award, ¿no? Que es el mejor libro del año. Sí, el premio, uno de los premios más importantes de Estados Unidos. Sí, y aparte se vendió muchísimo, y de hecho la película se hizo muy rápidamente, ¿no? O sea, salió en 1938 y la película se hizo a los 2 años, una cosa así. Sí, ¿no? casi como que se compraron los derechos del libro, ¿no? Tarda más hoy casi que tardando 3 o 4 años con respecto a esa época. Con respecto a esta autora, bueno, no dimos ningún dato biográfico, es una autora inglesa, nació en 1907, murió en 1989, ya con 80 años, no hay mucho para destacar de su vida, no viene al caso, no hay algo traumático que se refleje en su obra. Sí, por ahí toda la época victoriana, ya no sería tan victoriana porque es más nueva, pero el surgimiento de las clases medias se refleja mucho eso en la obra. Ella vino de una familia de artistas, tanto sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus abuelos, todos eran o artistas o pintores o dramaturgos, con lo cual tenían mucho dinero, con lo cual se pudo dedicar desde muy joven a la literatura y realmente tenía talento. Y Rebeca es la novela que más se destacó, tiene otras, también La posada de Jamaica, una película que creo que también la hizo Hitchcock. Sí, no la hizo recuerdo Hitchcock, sí, la hizo Hitchcock, sí, La posada de Jamaica. Hay varias de sus historias adaptadas al perdón, cine. que La posada de Jamaica, yo vi la película y que tiene muchos vínculos con estas mujeres, ahora me salen... Bueno. Las hermanas. Brontë, con Jane Eyre, sí, Brontë, exacto. perfecto. Sí, esa que tal no es de terror, esa película no tiene... No. Bien. Es más bien drama, melodrama, y ahí tiene algo medio, gótico, digamos, o tormentoso, atormentado, melodramas atormentados. Claro, el estilo de Rebeca es eso, no nos esperemos una historia de terror con monstruos, sí un clima sórdido que se corta con un cuchillo, un clima muy tenso, que también lo reflejó bien Hitchcock en la película. La novela es terrible en eso, cómo construye el clima, y unos personajes realmente excelentes. Vamos a contarle a la gente que no leyó esta historia ni vio la película, que trata de
de un señor, Maxim de Winter, es el protagonista de esta historia, un adinerado, viudo, que conoce, bueno, a una joven que es la protagonista, la que los va a narrar en primera persona la novela, de clase baja, y bueno, este señor le pide matrimonio, se casan y se van a ir a vivir a Manderley, una mansión muy famosa en la literatura, que es la mansión donde este señor vivía con su ex esposa, que falleció, que se llamaba Rebeca. Sí. Y a partir de acá empezará el recuerdo de esta mujer, de esta Rebeca, estará tan presente, sobre todo a partir del ama de llaves de la casa, que era la ama de llaves anterior, que permanentemente tiene una obsesión con esta Rebeca, entonces pone la mesa como quería Rebeca, los adornos están como quería Rebeca. Entonces tenemos esta dualidad de que, por ejemplo, nunca llegamos a conocer el nombre de la protagonista, es la señora de Winter, pero Mirá. nunca sabemos su nombre de pila. Y por otro lado, la novela tiene el nombre de pila de la persona que no está, que está muerta y sin embargo también está omnipresente en toda la trama. En todos lados, y aparte hay otro detalle, esa persona, por el mismo hecho que no esté y de que todos estén hablando de ella, y bien o mal, pero digamos tremendamente, contrasta, y ahora estoy hablando de la película, pero contrasta con la protagonista que es una chica que llega a un castillo en un cuento de hadas, ¿no? O sea, es una chica de pueblo, ¿no? Es tal cual la película como la novela un gran personaje, en la película también, ¿no? La señora Danvers, que es esta ama de llave, en la novela es un personaje fantástico, que es la que va sosteniendo toda la trama y la que va más que nada desencadenando esta trama de esta obsesión, ¿no? Es una novela que toca temas como los celos, como la identidad también, ¿no? Y la baja autoestima, Sí, digamos, de las autoestima. clases humildes frente a las clases altas, ¿no? O sea, Sí, vos te casás con un señor, pero no quiere decir que por eso adquieras el estatus de clase alta. Claro, y de a poco también empezar a mostrarse las miserias de la clase alta. Algunos han querido ver también acá una interpretación de la clase media que surgía en Inglaterra en esa época, Claro. ¿no? Que seguramente hay algo de eso también. Te cuento un detalle nomás. En España, Rebeca, en la película, si se recuerdan, de Alfred Hitchcock, Rebeca no, la protagonista que no tiene nombre, la que se casa con Laurence Olivier, va siempre con una especie de saquito que tiene botones, ¿no? Un saquito de lana, ¿no? Muy humilde frente a toda esa majestuosidad, ¿no? Y en España, a esos saquitos, que no sé cómo se llaman acá, le dicen rebequitas, hasta ahora. Lo importante que fue. Bueno, hay un dato curioso también de que hay un síndrome en psicología que es el síndrome de Rebeca, ¿no? Que es la aparición patológica de celos hacia una expareja. También derivado de esta historia. Sí. Como siempre, ¿no? El género el género de terror marcándonos un montón de cuestiones obsesivas que están presentes hasta en la actualidad y en todos lados, con lo cual siempre hablamos de lo anticipatorio que han sido este tipo de novelas góticas que han quedado, ¿no? en el limbo de las grandes obras. Es que las novelas góticas también tienen que ver con el descubrimiento fines del siglo XIX o la mitad del siglo XIX de lo que iba a ser el inconsciente, ¿no? El posterior desarrollo del psicoanálisis. Sí, exacto, más esta época, ¿no? 30 y pico, la exacto. época Freud, bueno, es toda esa época, todos estos descubrimientos que más son las primeras una vez hemos 3 décadas, las primeras 3 décadas del siglo XX que empieza a difundirse el psicoanálisis. A Inglaterra no sé cuándo habrá llegado, pero digo, habrá sido por ahí, o en la segunda década, digamos, esta es la tercera, pero yo lo que digo es que el psicoanálisis desarrolla algo que ya el arte ya estaba haciendo, condensando artísticamente, a eso me refiero. Mostrando. Claro. Este libro es un libro que se consigue fácilmente, es reeditado permanentemente en las colecciones que últimamente han salido con los diarios, con los kioscos, creo que algunas llegan a Uruguay y viene Poe, Lovecraft, todo. Generalmente suelen incluir Rebeca porque, bueno, se ha transformado en un clásico más con el tiempo y festejo que así sea porque realmente es una gran novela. El otro libro que recomendaba es más difícil de conseguir, aunque está en digital en internet para el que lo quiera buscar. Hay mucho más de esta autora, no he leído, pero he visto críticas y creo que cualquier libro más o menos mantiene la calidad, aunque por ahí no esté tan orientado al suspenso o al terror. Pero el libro de relatos tiene relatos muy interesantes. El título del libro es Los pájaros y otros relatos, que los pájaros, bueno, obviamente ya nuestros amigos que escuchan esta columna y el programa sabrán de que estamos hablando de un relato que también fue adaptado libremente por Alfred Hitchcock. Es un relato muy corto, lo amplió a película, que es otra de las grandes películas de Hitchcock, ¿no? Los pájaros, y después hay una gran película que es Don't Look Now, de Nicholas Roeg, que es con Donald Sutherland, la vi hace no tanto, y es impresionante esa película, cómo funciona, ¿no? Venecia Rojo Shocking, ¿no?
Ah, no sabía, también basado en esta autora. Basado en esta autora. La película de nombre, pero no la he visto también. Basada en esta autora. ¿La película la viste? No. Es no la vi, no. Altamente recomendable. Altamente recomendable, sí, así que sorprendente. tomo la recomendación junto con nuestros oyentes, ¿no? Exacto, sí, altamente recomendable y digamos influyó a David Lynch, influyó a todo. Realmente es una película muy interesante, muy interesante. Bien, este libro de relatos tiene otros 5 o 6 relatos más. Uh-huh. Es un libro de casi 300 páginas, también relacionados con el misterio. Uno de los relatos, por ejemplo, es de Monte Verità, donde hay una región inaccesible, habitada por una especie de amazonas, de mujeres, que ven peligrar su territorio. También un poco una metáfora del feminismo, ¿no? De cómo se defienden estas mujeres. El manzano, bueno, recuerdo que es un anciano viudo que también se empieza a inquietar por unos sucesos insólitos que pasan en su patio. Son relatos muy cortos, no los quiero contar mucho, pero sí comentar de que realmente se van a encontrar con unos cuentos realmente muy, pero muy interesantes. Una autora que el estilo literario es muy interesante de leer, no se lee como algo viejo, no es tan difícil como por ejemplo puede ser Lovecraft, ¿no? Con respecto a la palabra o los vocabularios que utilizaba. Es una lectura muy, muy, muy ágil, tiene un ritmo todo muy, no sé si cinematográfico, pero un ritmo vertiginoso, con lo cual los comienzos realmente pueden ser lentos como en Rebeca, pero de golpe todo cobra ritmo y agarrate porque se desatan un montón de cuestiones. Realmente es una autora que me ha gustado mucho, por lo menos estos dos libros, y no quería que pasara el año sin recomendarlos, ¿no? A mí me lo habían recomendado, ¿sabes qué? Me habían recomendado mucho que leyera el libro, el cuento de los pájaros, porque es muy breve pero realmente es sorprendente, me dijeron. Sí, es una de las primeras historias que cuentan esto, ¿no? Del cambio climático, de la naturaleza revelándose, y pareciera como algo que no encajaría bien en esta autora, que siempre estuvo más con cuentos de la sociedad, de historias familiares, matrimoniales, pero realmente es muy muy interesante, y no solo en sino que hay cuentos que se ven cosas de avanzada, que por ahí quizás en su carrera después no profundizó tanto, pero ya digo que realmente llegan, realmente está muy, 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 muy logrado, ¿no? Y sobre todo la novela Rebeca. Muy bien, Daphne du Maurier es esta escritora inglesa, tiene nombre francés, pero es inglesa. Y obviamente Ricardo Ruiz recomendando aquí la novela Rebeca, que ahora se viene el verano, y estas buenas novelas valen la pena. Hay que decir que me faltó que en la película está Lones Oliver y Joan Fontaine. Me faltó decir que Joan Fontaine también. Exacto. Gran fue una actriz. Película que ganó el Oscar, creo, ¿no? A Mejor Película. Ganó el Oscar a Mejor Película y fue la primera, el desembarco y la consagración de Hitchcock en Estados Unidos. Había tenido una carrera previa en Inglaterra, pero ahí fue donde la pegó de primera con una gran película. Rebeca, que se mantiene hasta ahora. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima columna, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar recibiendo a Alejandro Sequeira para hablar del libro La Revolución de la Cerveza Artesanal en Uruguay. Y después vamos a estar hablando con Wilmar Umpierres, El vuelo del cuervo, sobre... vamos a seguir con Martin Scorsese. Umpierres quiere seguir con Scorsese, en este caso con los documentales musicales de este gran realizador que uno se olvida, pero ha hecho grandes documentales sobre los Rolling, sobre George Harrison, sobre Bob Dylan, y tiene toda una serie sobre el blues. Todo esto sin meternos en lo que son los documentales sobre el desarrollo del cine en el siglo XX. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.